En el siguiente ejemplo, yo voy a proceder a analizar un circuito RLC, el cual se debe a una respuesta libre, que quiere decir que hay condiciones iniciales en el capacitor o en la bobina o en ambos. En este caso, a partir del tiempo de referencia t igual a 0, que es cuando nosotros sí, se estaría conectando un resistor con un valor de 200 ohms, un capacitor con un valor de 1 por 10 a la menos 6 faradios o un microfaradio, el cual presenta entre sus extremos una diferencia de potencial que V subíndice 0 igual a 200 volts y una bobina, la que no presenta condición inicial, es decir, que no hay una corriente fluyendo a través de ella. Bien, como les estaba comentando, a partir de t igual a 0 se conectan en serie estos tres elementos. Yo, antes de pasar a resolver un sistema como este, debo definir si se trata de un sistema subamortiguado, un sistema críticamente amortiguado o un sistema sobreamortiguado. Por lo tanto, yo voy a definir el coeficiente de amortiguamiento al cuadrado, el cual es igual a R entre el 2 por la raíz cuadrada de la capacitancia entre la inductancia al cuadrado. Entonces voy a empezar a calcular. Tendría que la capacitancia es 1 exponencial a la menos 6 entre 0.1, 1 exponencial a la menos 5, la raíz cuadrada, y luego multiplico por 100 porque 200 entre 2 es 100 por 100. Y me daría que el coeficiente de amortiguamiento es 0.316 y entonces al cuadrado me daría 0.1. Quiere decir que se trata de un sistema subamortiguado, dado que el coeficiente de amortiguamiento al cuadrado es menor a 1. Eso corresponde a tener a la caída de voltaje para el capacitor, que se define acorde a la última expresión que se analizó en el video tutorial pasado, donde yo voy a definir primero a sigma, la cual es igual al coeficiente de amortiguamiento al cuadrado por la frecuencia natural de oscilación. Entonces, yo defino la frecuencia natural de oscilación, la cual es igual a 1 entre la raíz cuadrado de la inductancia por la capacitancia. Entonces, yo digo inductancia es 0.1. Por la capacitancia, 1 por 10 a la menos 6 me da 1 por 10 a la menos 7. Aplico la raíz cuadrada y tendría 3.162277 por 10 a la menos 4. 1 entre 3.162277 exponencial a la menos 4. Y esto me da 3158.33 radianes por segundo. Puede ocurrir que su resultado varíe un poco. Por ejemplo, en algunos casos, para este mismo ejemplo, se obtuvo una frecuencia natural de oscilación de 3162.35 radianes por segundo. Acá yo obtuve ahorita 3158.33 radianes por segundo. La diferencia en este caso es mínima, considerando es mínima porque solamente variaría unas 4 unidades. Y como nosotros estamos hablando de un resultado que oscila en los miles de unidades, 4 unidades nos representaría una gran variación. Entonces yo cómodamente puedo manejar el valor que acabo de calcular o el que se ha obtenido para este ejercicio, que es 3162.35 radianes por segundo. Entonces multiplico 3162.35 radianes por segundo por el coeficiente de amortiguamiento, es decir, por 0.316 por 0.316, y esto me da 999.3 radianes por segundo. Aquí el resultado se ha redondeado como 1000 radianes por segundo, que es justo el valor que se tendría si considerara a partir de 6 o más decimales. Ahora, yo voy a calcular la frecuencia natural amortiguada, la cual es igual a la frecuencia natural de oscilación por la raíz cuadrada de 1 menos el coeficiente de amortiguamiento al cuadrado. Es decir, 1 menos 0.1 es 0.9, aplico la raíz cuadrada y multiplico por la frecuencia natural de oscilación, que es por 3162.35. Y esto me da 3000 radianes por segundo. Muy bien. Ya puedo sustituir el valor sigma en la posición que le corresponde y la frecuencia natural amortiguada también. Lo único que me falta por calcular es la raíz cuadrada que tenemos aquí y el factor que es el argumento de la tangente a la menos 1, o aquel factor que se le aplica a la tangente a la menos 1. Yo tengo la V subíndice 0. Sé que para este problema V subíndice 0 es igual a 200. Entonces tendría 200 al cuadrado, que me da 40.000. Y ¿tengo acaso alguna corriente en la bobina si no hay condición inicial en la bobina? Pues no tengo la I subíndice 0. 0 entre capacitancia 0. Ya nada más tendría sigma. Sigma, que es, ¿cuánto nos dio sigma? A 1000. 1000, ya nada más tendría sigma, que vale 1000
por 200, entonces 1000 por 200, que es V subíndice 0, entre la frecuencia natural amortiguada, es decir, entre 3000, eso me daría 66.66 y al cuadrado sería 4444.44. Le sumo los 40.000 de V del 200 al cuadrado de esta posición y sería más 40.000 y aplico la raíz cuadrada y tendría 210.8. Ahora ya solamente me falta calcular el argumento de la tangente a la menos 1. Yo sé que I0 es igual a 0, entonces tendría 0 entre capacitancia y aquí tengo 0. Y se reduciría a tener V subíndice 0 entre V subíndice 0, con lo cual esta expresión se simplifica como la frecuencia natural amortiguada entre sigma. Es decir, 3000 entre sigma, 3000 entre 1000, lo cual me da 3, shift tangente a la menos 1, y a mí me dio 71.56 grados. Pero como nosotros tenemos al factor tiempo aquí, nos conviene manejarlo en radianes. Yo puedo fácilmente tener radianes si mi calculadora antes de hacer este cálculo está en rad o simplemente al pasar los grados a radianes. Como paso 71.56 grados a radianes, pues lo hago dividiendo dicho valor entre 180 y luego multiplicando por 3.1416, lo cual me da efectivamente 1.249 radianes por segundo. No hay una gran variación con respecto al valor que calculé hace 3 años, 1.248 radianes por segundo. Ahora, lo que voy a hacer a partir de este momento, como tenemos un sistema subamortiguado, yo ya les había mencionado que para un sistema subamortiguado tenemos una señal en la cual fácilmente podemos ubicar sus puntos máximos y mínimos. Y como yo tendría para esta señal un punto máximo y mínimo cuando el seno sea igual a más 1 para los puntos máximos o menos 1 para los puntos mínimos. Como yo obtendría eso, pues si el argumento del seno para tener más 1 es igual a 1 medio de pi, 5 medios de pi, 9 medios de pi, con lo cual tendríamos puntos máximos, y para puntos mínimos si el argumento del seno es igual a 3 medios de pi, 7 medios de pi u 11 medios de pi. Entonces igualo el argumento del seno a los valores que he mencionado para obtener el tiempo para después despejar a t y obtener los tiempos para los cuales obtengo valores máximos y valores mínimos. Por ejemplo, yo quiero obtener el primer valor máximo, entonces el argumento del seno se iguala a 1 medio de pi y posteriormente se despeja el tiempo t de tal forma que yo tendría, y manejando pi con un valor de 3.1416, yo tendría que el tiempo es igual a 0.1 por 10 a la menos 3. Yo quiero ahora el primer valor mínimo, que es para el siguiente valor que debe tener el argumento, 3 medios de pi. Entonces igualo el argumento omega t más 1.248 a 3 medios de pi. Considerando pi con un valor de 3.1416 y despejando a t, tenemos el el primer tiempo mínimo, el cual está inmediatamente después del primer tiempo máximo. Ahora yo quiero calcular el segundo tiempo máximo. Y yo sé que van en ese orden porque la función oscila de punto mínimo a punto máximo, de punto mínimo a punto máximo. El siguiente valor sería igualar el argumento a 3 medios de pi. Aquí está, a 5 medios de pi para el segundo máximo y despejo a t. Y tendría el siguiente tiempo en el cual obtengo el segundo máximo. Ahora va el segundo mínimo, para el cual yo igualo el argumento a lo que sigue, 7 medios de pi. Entonces igualo mi argumento, omega t más 1.248 igual a 7 medios de pi, considerando pi 3.1416. Y el tiempo sería, si en este caso es 3.24 por 10 a la menos 3. Y así me iría sucesivamente calculando puntos máximos y puntos mínimos. Ahora, viene la prueba para definir que mi función ha sido correctamente establecida. Mi función, la cual define la caída de voltaje en el capacitor. Por ejemplo, si yo tengo t igual a 0, quiere decir que empiezo justo en el tiempo t, en el tiempo en el cual se acaban de conectar resistor, capacitor y bobina. Es decir, cuando tenemos una diferencia de potencia en el capacitor de V subíndice ser igual a 200. Por lo tanto, cuando t sea igual a 0, esta expresión me tiene que dar justamente 200. Ustedes háganlo para practicar, donde aquí es 0 y se darán cuenta que en efecto yo ya lo hice, nos dan 200. Ahora, a partir de aquí vendría, ¿quién? Vendría el primer máximo o el primer mínimo. Miren, el primer máximo ocurre a los 0.1 milisegundos de empezar con el análisis. Es decir, a partir del tiempo de referencia t igual a 0. Y el primer mínimo viene en el 1.15 milisegundos. ¿Quién ocurre primero? Pues el de 0.1 milisegundos. Entonces,
yo tomo que t sea igual para esta expresión a 0.1 milisegundos aquí y aquí, con mi calculador en radianes, porque aquí está en radianes, y calculo la caída de voltaje en el capacitor. Me da, en este caso, 190.7 volts, lo cual tiene sentido, porque el valor de nuestra señal empieza a descender a partir de la condición inicial del capacitor, que son 200 volts. Ahora sigue, ¿quién sigue? ¿Seguirá el segundo máximo? Pues se ocurre 2.2 milisegundos después de t igual a 0. Y el primer mínimo ocurre 1.15 milisegundos después. ¿Quién ocurre primero? El primer mínimo, 1.15 a los 1.15 milisegundos. Entonces yo sustituyo aquí 1.15 por 10 a la menos 3, 1.15 por 10 a la menos 3 y obtendría la caída de voltaje en el capacitor de menos 66.7 volts. Primer máximo. Quiero decir primer mínimo. Ahora va el segundo máximo, el cual sí ocurre posteriormente al primer mínimo, que sería con una t igual a 2.2 por 10 a la menos 3. Entonces tenemos 2.2 por 10 a la menos 3 aquí y 2.2 por 10 a la menos 3 aquí. De tal forma que al obtener la caída de voltaje en ese tiempo, tendría 23.35 volts. Este es mi segundo máximo. Ahora vamos por el segundo mínimo que ocurre después del segundo máximo, pero antes del tercer máximo. Ya 2.3 y aquí está el 3.24 milisegundos, está justamente en el segundo máximo de 2.2 milisegundos y el tercer máximo de 4.2 milisegundos. Entonces con t igual a 3.24 por 10 a la menos 3 aquí y aquí obtenemos nuestro segundo, como habías dicho, segundo mínimo, que cuando la caída de voltaje depende de ese tiempo, tal como está señalado aquí, nos da permítanme, si está bien, sí, menos 8.255 volts y verán, y como se van a ir sucesivamente así obteniendo puntos máximos y mínimos, ustedes podrán observar para la gráfica que la función senoidal se empieza a amortiguar, es decir, que tiende igual a 0. Hay un valor que nos ayuda a definir en qué momento podremos considerar que nuestra señal es igual a 0. Tenemos que definir a la constante de tiempo, la cual va a ser igual al valor del tiempo en el que yo obtengo una e a la 1. Bien, si t fuera igual a 1 entre 1000, ¿qué tendríamos? 1000 por 1 entre 1000, y eso nos da 1000 entre 1000, 1. Esa es nuestra constante de tiempo, 1 entre 1000, que en sí es tener a 1 entre el valor sigma, que vale 1000. Entonces mi constante de tiempo para un circuito RLC, para mi respuesta libre, sería a 1 entre sigma. Bien. Ahora, en la teoría de los circuitos eléctricos, nosotros que consideramos que a partir del tiempo 4 por la constante de tiempo, es decir, 4 entre sigma, ya podemos considerar que nuestra función es igual a 0. Para otras materias y para otro tipo de circuitos se considera a partir de 6 y esto se hace con el fin de determinar de una forma más precisa que la señal sea igual a 0 para un determinado tiempo. Aquí, para la teoría de los circuitos, eléctricos lo hacen 4 entre sigma, y 4 entre sigma sería 4 milisegundos, lo cual queda más o menos entre este punto y este punto. Entre el punto del segundo mínimo y el tercer máximo, que está más o menos por aquí. Miren cómo se comporta la gráfica, miren cómo son de pequeños estos valores con respecto a 200 volts. Aquí yo ya consideraría que la señal ya vale 0, que es prácticamente igual a 0. Y como les digo, en otras materias se considera en 6 por la constante de tiempo, es decir, 6 entre sigma, con lo cual nos da 6 milisegundos. Y si se dan cuenta, 6 milisegundos ya estaría por aquí. Definitivamente yo ya consideraría que esa señal es igual a 0. Bueno, por el momento es todo. Me despido con este ejercicio y nos vemos en los próximos videotutoriales. Hasta pronto.